Bueno, antes que nada, felicidades a la familia Montefélix por su cumpleaños. Gracias al maestro Castrejón. Gracias, Luz, por la invitación. Gracias, querida. Y pues bueno, ahora todo esto que nos ha estado hablando Caro y que nos estuvo hablando también Guadalupe, vamos aterrizándolo a lo que pasa aquí en México. Pero hay que tomar en cuenta la evidencia científica. ¿Y qué mejor evidencia científica que las estadísticas? ¿Sí? Y las estadísticas son súper importantes porque nos van a dar la pauta para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. ¿Sí? Y tomé 3 áreas dentro de todo esto, pero antes quisiera comentarles algo que me pasó el martes, justo cuando estaba yo trabajando mi presentación. Llega una alumna del posgrado y me dice, maestra, fíjese que yo quiero trabajar mi tesis hablando del tema de perspectiva de género, tratamiento con perspectiva de género. Ah, perfecto. ¿Y cuál es tu objetivo? Pues mi objetivo es identificar cuáles son los factores sociales que inciden en el tratamiento de las adicciones en las mujeres. Le dije, entonces tú te quieres enfocar solo en mujeres. Sí. Y ahí es donde yo retomo y le digo, bueno, hablar de perspectiva de género es hablar de hombres, es hablar de mujeres, es hablar de cultura, es hablar de orientación sexual y todos esos componentes que ya nos ha estado hablando Caro. ¿Sí? Entonces, hablar de perspectiva de género es hablar de igualdad. ¿Sí? Y vamos a ver en México qué está pasando de acuerdo a las estadísticas cuando hablamos de igualdad. Y la primera área que yo retomo de las estadísticas es la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, ¿sí? ¿Qué está pasando a nivel nacional con las personas que acuden a atención por salud mental? Y vamos a identificar que la primera, bueno, la mayor causa que tenemos es la ansiedad, ¿sí? De 303,000 personas, 303,356 personas que acudieron a tratamiento, la mayoría, el 52,8%, reportaron tener ansiedad. Y después de la ansiedad sigue la depresión, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir dirigiendo los tratamientos? Bien, vamos viendo ahora por género, perdón, por sexo, ¿sí? ¿Qué fue, cuál fue más bien la atención o la condición que más se atendió en el caso de las mujeres? Y podemos identificar que la mayoría de las mujeres que se atendieron en salud mental fue por depresión, un 78%, ansiedad, 73%, trastorno bipolar y estrés postraumático. Si bien es cierto, en muchos de los centros que estamos trabajando, atendemos ansiedad y depresión, ¿sí? Pero ¿dónde dejamos el estrés postraumático? ¿Sí? Y algo que retomamos cuando damos entrenamiento sobre el curso de WISE es el tema del estrés postraumático, ¿sí? Y eso es súper importante y es un área de oportunidad muy grande que tenemos cuando trabajamos con mujeres, ¿ok? Pero también hay un punto importante que también hablábamos hace rato y que son las barreras del acceso y el estigma, que también la mesa que nos antecedió hablaba del estigma y el doble estigma, ¿sí? Las mujeres privadas de la libertad y aparte que tienen enfermedad del consumo de las sustancias y que tienen doble estigma, ¿ok? Entonces, vamos ahora a ver qué pasa en el caso de los hombres, ¿sí? Y en el caso de los hombres, aquí fíjense cómo va viendo ya esa parte de la desigualdad, ¿sí? En la atención. Y en el caso de los hombres, nos dice que hay mayor prevalencia en el trastorno del espectro autista, déficit de atención e hiperactividad. Entonces aquí tenemos otra área de oportunidad, ¿sí? Cuando vamos a las escuelas, los que hacemos prevención, hacemos tamizajes para la detección del consumo de sustancias, ¿sí? Hay quienes hacen también para detectar algún riesgo en salud mental, ¿sí? Y otras áreas de riesgo. Entonces, ¿cuál es el área de oportunidad aquí? Empezar a hacer detección. Para poder intervenir en este tipo de trastornos que nos están diciendo las estadísticas, urge intervención.
¿sí? Urge la intervención. Los tratamientos de salud mental en el neurodesarrollo para los hombres. Yo no lo digo, lo dicen las estadísticas, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos en salud mental para las mujeres? Bueno, incluir dentro del tratamiento la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático. Y considerar los factores sociales, porque de repente consideramos la salud física, la salud mental, pero ¿qué pasa en el entorno de la persona? A veces lo dejamos a un lado y nos enfocamos a lo que está pasando ahí, ¿sí? A lo que la persona nos está refiriendo que le está pasando en ese momento y por la cual llegó ahí. Y dejamos a un lado el entorno. ¿Qué está pasando en la comunidad? ¿Sí? ¿Qué está pasando con sus amistades? Entonces, ahí esa parte de considerar los factores sociales es otra área de oportunidad que no todos los que trabajamos en esta área del tratamiento intervenimos en esto, ¿ok? ¿Y cuáles serían las oportunidades con los hombres? Bueno, ahora sí, que las estadísticas nos dicen que hay la oportunidad para mejorar el diagnóstico en los servicios de atención temprana, ¿sí? Y empezar a intervenir en la detección del tratamiento de estas patologías que se presentan de acuerdo a las estadísticas desde la niñez y la adolescencia. Así como lo hacemos para detección del consumo de sustancias, entonces también hay que empezar a trabajar en estos entornos con la detección de lo que nos marcan las estadísticas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a otra área, el consumo de las sustancias. Ya vimos salud mental. Ahora, ¿cuáles son las estadísticas en el consumo de sustancias? ¿Sí? Y aquí vemos cómo va la tendencia de la demanda del tratamiento del 2013 al 2023. En el 2013 se atendieron 148.169 personas. Para el 2023, 179.342 personas que acudieron a recibir tratamiento. Y las que se registraron, porque hay quienes no se tienen registro y acuden, ¿sí? Entonces tenemos a un lado esa población también que no se registra. Bien, ahora, vean cómo del 2020 al 2023 hay un repunte en el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico, el cristal, que es nuestro coco ahorita, ¿sí? Y bueno, en segundo lugar tenemos el alcohol. Aunque el alcohol vaya a la baja, si este es como esta gráfica que yo les estoy presentando es por la que acuden las personas a recibir tratamiento. Pero si presentamos la gráfica de la droga de inicio, como primera droga es el alcohol, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la demanda por consumo de tratamiento, ahora sí, entre hombres y mujeres. Y las estadísticas nos dicen que de todo este mundo que acudió, de los 179.342 personas que acudieron a recibir tratamiento en el año 2023, hombres fueron 152.057. Solamente el 15% de los que solicitaron tratamiento fueron mujeres. Y ese 15% había que pensar, no acudieron a tratamiento porque no había un lugar para ellas. No acudieron a tratamiento por el estigma, no acudieron a tratamiento porque no había un programa para ellas. Entonces hay muchas preguntas que hay que hacernos, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los retos aquí en el tratamiento de las adicciones? Trabajar en la desestigmatización de las personas usuarias de drogas o las personas que tienen un trastorno mental, ¿sí? El estigma te va a dificultar el reconocimiento del problema y especialmente si las expectativas culturales sobre el rol de las mujeres intervienen, ¿sí? La mujer tiene que atender a los hijos, ¿sí? La mujer tiene que cuidarlos, la mujer tiene que hacer la comida, ¿sí? Entonces hay todavía esos roles sociales que intervienen para que una mujer pueda acudir a tratamiento, ¿sí? Pero también está la otra parte. El hombre tiene que ser proveedor, ¿sí? El hombre no tiene que llorar, ¿sí? Entonces,
Entonces, hay estigma por las dos áreas, pero desafortunadamente en las mujeres es más marcado, como ya decían mis antecesoras, ¿sí? Es más marcado. Entonces, por eso habría que pensarnos, ¿qué es lo que está pasando de que las mujeres no acuden al tratamiento? ¿Sí? Porque sabemos que hay muchas mujeres que también el índice de la demanda de atención, si aquí no se muestra, es bastante alta en mujeres. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las oportunidades en esta área del consumo de sustancias? El desarrollo de programas específicos para mujeres. Si bien es cierto que los programas de un inicio fueron creados para hombres, entonces ahora hay que crear los programas para mujeres, con las necesidades específicas que requiere una mujer. ¿Sí? Adaptar estrategias de prevención y de tratamiento de acuerdo al género, de acuerdo a la edad, ¿sí? Y reducir el estigma. Fíjense que yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar esta parte del consumo de drogas, que fue hace como 20 años, que a lo mejor muchos de ustedes todavía no nacían, que desde ese entonces nos decían, hay que trabajar en la desestigmatización de las personas con problemas mentales. Y hasta la fecha no hemos logrado que haya una desestigmatización. ¿Sí? 20 años después y todavía no lo hemos logrado. ¿Sí? Y aquí hay una parte súper importante. Todavía en aquellos, cuando yo empecé hace 20 años, yo recuerdo que los registros, cuando íbamos a dar una plática de drogas, que yo me acuerdo que les decíamos, existe esta y esta y esta y esta droga y se consumen así, 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 y todavía había quienes llevaban el catálogo de drogas, ¿sí? En aquellos años. Ahora la prevención ya es diferente. Y en aquellos años nos decían, te traes la lista de asistencia, y llegabas con la lista de asistencia. ¿Cuántas personas fueron? No, pues que fueron 80. Ok, pasan al registro. ¿Sí? Y ya después nos decían, bueno, ahora identifica la edad. No sé, unos 6, 7 años después. Ahora identifica la edad. ¿Cuántas personas fueron? 80. 40 de tal edad, 30 de esto y 10 de esto. ¿Sí? Y ahora, ¿cuántas personas fueron? Fueron 80. Tantos hombres, tantas mujeres, tantos adolescentes, tantos adultos y tantos niños. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos van a permitir identificar en qué edad hay que enfocarnos con ciertos programas, en qué género. ¿Sí? Y eso es lo súper importante que tenemos que tomar en cuenta para poder saber hacia dónde vamos a dirigir las acciones. Y la investigación de datos diferenciados nos permite desarrollar las políticas públicas inclusivas y la generación de programas que tomen en cuenta todas estas diferencias. ¿Sí? A veces para los que estamos en campo es engorroso estar registrando eso y luego hacer el vaciado, y luego que si ya no en un lugar no tienen internet como para que toda la información se te vacíe súper fácil, entonces tienen que hacerlo en escrito, y luego hay que capturar, pero es necesario. ¿Sí? Y eso ya es un avance de lo que estamos haciendo aquí en México. Y hay quienes me decían, la misma alumna, maestra, es que aquí en México no se ha trabajado sobre la perspectiva de género. Claro que se ha trabajado, ¿sí? Estamos ahí, a lo mejor a pasos chiquitos, pero claro que se ha trabajado. ¿Que falta mucho por hacer? Sí. ¿Que tenemos muchas áreas de oportunidad? Claro que las tenemos. Pero hay que analizar primero las estadísticas para no irnos hacia la ligera de qué es lo que voy a hacer porque a mí se me ocurrió. No es lo mismo trabajar desde un escritorio y hacer lo que a mí se me ocurre que tomar en cuenta las estadísticas para saber específicamente qué es lo que voy a hacer. ¿Okay? Y ahora vamos a la parte de la morbilidad. ¿Sí? Las principales sustancias psicoactivas por las que se demandó tratamiento en el año 2023, bueno, ya habíamos comentado que son las metanfetaminas, ¿sí? El alcohol, y luego sigue la marihuana, la cocaína, y yo me acuerdo que en esos 20 años, desde esos 20 años cuando yo empecé, era la marihuana, o sea, de la cocaína casi no se hablaba.
Y ya después la cocaína, no, era un peligro la cocaína. Y ahora vean, ¿sí? El cristal. Y cuidado, porque ya tenemos casos también de fentanilo, ¿sí? Y bueno, ¿cuántas personas se hospitalizaron en el año 2023 relacionados con problemas por consumo de sustancias? Hombres, 7,769. Y que les permitieron llegar a una hospitalización, porque hay quienes dicen, no, yo no te voy a atender borrachos, desafortunadamente, ¿sí? No, yo no te lo voy a atender porque es un vicio que tiene. O sea, todavía hay personal de salud que estigmatiza a las personas con esta enfermedad, que las rechazan, que violentan sus derechos a la salud, ¿sí? Entonces aquí hay un área de oportunidad súper importante, la capacitación a los profesionales de la salud. Bien, entonces, el 54.3% de los hombres se hospitalizaron por consumo de alcohol y 1,536 mujeres, de esas 1,536, el 31% se hospitalizan por consumo de alcohol. Por múltiples drogas, fíjense cómo aquí cambia. Mayormente las mujeres, el 33.4%, y el 27.3% los hombres. Y bueno, ya para ir cerrando, vámonos ahora por grupo de edad. En el alcohol podemos identificar como los hombres, ¿sí?, de 40 a 59 años, el 27.5%, múltiples drogas, el 20.5%, y en mujeres, el 13.6% con alcohol y múltiples drogas, el 26%. Pero si hacemos una suma de los 18 a 39 años, tanto en hombres como en mujeres, podemos identificar que el grupo en el que debemos incidir es de 18 a 39 años. ¿Sí? ¿Se fijan cómo las estadísticas nos dicen hacia dónde irnos? Bien, ahora, ¿cuáles son los retos? ¿Sí? El 83.5% fueron hombres que se hospitalizaron. Entonces, se requiere mayor atención hospitalaria y priorizar recursos para la hospitalización de personas usuarias de drogas. ¿Sí? Y en las mujeres, que fue el 16.5%, aquí habría que hacernos la pregunta, ¿el sesgo en la percepción del riesgo? ¿O menos acceso a servicios especializados adaptados a sus necesidades específicas? El reto, ¿sí? Las mujeres son más propensas a hospitalizarse por consumo de sustancias múltiples, lo que se sugiere una complejidad adicional al tratamiento que requiere enfoques especializados y diseñar programas que aborden estas diferencias. Ahora, el impacto es mayor en adultos jóvenes. La mayoría de los casos se hospitalizan y se concentran en personas de 18 a 39 años. ¿Qué se requiere? Las estrategias específicas considerando las diferencias de género del uso de sustancias. Y bueno, parte de lo que ya habíamos comentado, cuáles son nuestras oportunidades: desarrollo de programas especializados, atención integral, prevención focalizada, aplicación de recursos en salud mental, políticas públicas basadas en datos, y bueno, lo que ya les había comentado Caro, ¿sí?, los elementos claves en la perspectiva de género: interseccionalidad, equidad de género, justicia, relaciones de poder, análisis crítico, desigualdades y brechas de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Y bueno, también subrayando un poco la importancia de tomar todas estas investigaciones que ya se han desarrollado